Hola, buenas tardes a todos y todas. Nos reencontramos otra vez. Habíamos tenido la clase de imperialismo. Esta semana van a tener dos clases conmigo. Bueno, la semana que viene también van a tener algunas clases conmigo. Así que bueno, eh, ahí a seguir con esto de la virtualidad y con esto de la cuarentena. Bueno, la clase pasada vimos el imperialismo. Sé que es un tema complejo, muchas veces complicado, pero hoy viene un tema que quizás cierra un poco de comprender todo este proceso, que es el tema de la Primera Guerra Mundial, que va a poner fin a toda una época, va a poner fin a todo un proceso, va a poner fin a lo que, Eric Hobsbawm decía el siglo XIX largo, o sea, un siglo XIX dominado por Europa, ¿sí? Un siglo XIX de grandes cambios, y esta Primera Guerra Mundial va a dar por tierra un poco muchas de las ideas, muchos de los presupuestos culturales, económicos, sociales que se tenían. Bueno, vamos a comenzar a trabajar. A ver si... Bien. Bueno, ahí hay una foto un poco símbolo de la Primera Guerra Mundial con esas máscaras, y fue la primera guerra biológica en la cual se utilizaron armas biológicas y con enfermedades, gases y demás. Por eso es que es tan famoso la utilización de las máscaras. Vemos hasta el caballo, miren, con la máscara. Es muy representativo de la época. Bueno, un poco para entrar en el tema, tenemos que hablar de cómo era la situación previa a la Primera Guerra Mundial. La clase pasada trabajamos el imperialismo, justamente era el contexto mundial que se vivía el periodo anterior. Todo el periodo anterior, durante el imperialismo, hubo una situación que se la denomina muchas veces la paz armada, que es armarse para mantener la paz, básicamente, que era todos los países europeos tenían presupuestos militares elevadísimos por el miedo a que se desatase una guerra con alguna de las otras potencias. Ese miedo a la guerra entre todos los estados llevó a una paz armada, que se denomina que todos los estados gastaban fortunas en armamento para mantener la paz y el equilibrio militar entre todos los países. Bueno, un poco para repasar lo que vimos en la clase pasada, acá tenemos el mapa del imperialismo, un poco cómo se había repartido el mundo las potencias imperiales europeas. Bueno, pero acá viene algo que es fundamental para comprender qué pasó, por qué comenzó la Primera Guerra Mundial y cómo fue que el mundo, un continente que estaba en la cresta de la ola, que estaba con todo el poder, comienza una guerra tan destructiva que lo deja un poco después al margen de la dominación mundial una vez que haya terminado el conflicto. Acá un poquito volvemos a esas provincias que yo le había nombrado en la clase pasada, esas provincias que Francia, el Estado francés, reclamaba como propias, que son la Alsacia y la Lorena, que Alemania le había arrebatado en la guerra franco-prusiana. Nombro estas provincias porque es importante entender que Francia va a tener un resentimiento hacia Alemania, por lo cual no va a haber alianzas entre ellos dos. En cambio, va a haber nuevas alianzas en esta reconfiguración europea. ¿Por qué? Por un lado, tenemos que Gran Bretaña y Francia ponen fin a sus problemas imperialistas. ¿Qué significa? Acuerdan cómo se van a repartir el dominio mundial para un poco contener una nueva potencia que tenían miedo que se vuelva demasiado poderosa, que era para contener un poco el crecimiento de Alemania. Por otro lado, esa firma entre ese pacto que es la Entente Cordiale entre, como pueden ver acá, Gran Bretaña, Francia y Rusia, va a ser también para acorralar a Alemania y tener Alemania controlada desde el frente occidental y el frente oriental. Por otro lado, Alemania, el imperio alemán, reconfigura otra alianza que va a ser la alianza entre Alemania y el imperio austrohúngaro y el imperio italiano. Esta triple alianza, como se la conoce, va a ser en un primer momento, sobre todo entre Alemania y Austria, para detener el avance de los rusos en la península balcánica. ¿Sí? Acá se las muestro en el mapa. Entonces Alemania va a apoyar un poco al imperio, va a apoyar al imperio austrohúngaro a detener el avance frente a los rusos en la península balcánica. Entonces estas dos alianzas van a estar configuradas como una forma de defensa ante
cualquier ataque enemigo a uno de estos países, los otros países que estaban en la alianza tenían mutua defensa, digamos, debían salir a defender. Bueno, ahora nos tenemos que preguntar cómo se desencadenó esta Primera Guerra Mundial. Ya habíamos visto los conflictos que habían en Europa, en la clase del imperialismo, y habíamos visto que había muchas cosas por resolverse. Sin embargo, la forma, el detonante que lleva a este conflicto es mucho más casual y espontáneo de lo que todos por ahí se imaginaban. Todo comienza con la visita del archiduque Francisco Fernando y su esposa, Sofía Chotek, el domingo 28 de junio de 1914 a la capital bosnia, a Sarajevo. Iban de visita, ¿sí? Un poco a ver un ejercicio militar. Le habían avisado que podía sufrir un atentado, pero el archiduque no hizo caso y quiso visitar la ciudad. Te cuento esto como una anécdota, un poco para que conozcan la historia de las casualidades, porque también esto tiene mucho de casualidad. Acá encontramos, esta es la última foto que se le tomó a la pareja, el archiduque Francisco Fernando, que era el heredero del imperio austrohúngaro, ¿sí? Y su esposa en Sarajevo. Este hombre es Gavrilo Princip, era un bosnio, un estudiante de 19 años, que participaba en una asociación tipo terrorista que se llamaba Mano Negra, que buscaba la independencia de Serbia. Lo interesante de este personaje es que cuando el archiduque Francisco Fernando va a Sarajevo, habían planeado un atentado para asesinarlo. Ese atentado, a primeras horas de la mañana, cuando comienzan el desfile en ese automóvil que ustedes pueden ver, fracasa, explota, le tiran una granada, una bomba, esa bomba no da el objetivo, estalla, que quedan heridos de culpa de ese artefacto. Sin embargo, el archiduque y su esposa quedan ilesos. Sin embargo, el archiduque continúa con su recorrido, y Gavrilo Princip, que había estado en esa situación, pensando que habían fallado, que no sabían bien si habían herido o no, pero por lo que no se decía nada, pensaban que había fallado el atentado, se va a un bar a tomar, a comer algo. El archiduque se va, les cuento esto porque es muy llamativo, es la casualidad de la historia que la hacen a veces tan linda. El archiduque se va a hacer cuestiones de protocolo y demás, nadie pensaba que iba a seguir el itinerario, sin embargo sigue el itinerario, se vuelve a subir al auto con su mujer, tenía un recorrido fijado, que iba a ir al hospital a ver a los heridos de ese artefacto que le habían tirado, sin embargo el conductor se equivoca de calle y pasa justamente por enfrente del bar en el que estaba, o el lugar en el que estaba Gavrilo Princip. Las casualidades de la historia, creer o no, Gavrilo Princip sale, se encuentra sale del local, se encuentra el archiduque en el auto y a su mujer, saca un arma y asesina a los dos. Y ese pequeño conflicto detonante va a generar millones y millones de muertos, porque va a ser el detonante de la Primera Guerra Mundial. Gavrilo Princip intenta suicidarse, el público lo detiene, bueno, después lo apresan y pobre después termina muriendo de otra cosa, de tuberculosis en la cárcel. Pero lo importante de esto es que ese detonante va a generar un conflicto que no estaba en los planes de ningún país europeo, y va a activar toda esa red de alianzas que les explicaba previamente. Por un lado, obviamente el imperio austrohúngaro a Serbia le da un ultimátum, le dice básicamente qué pasó, le da condiciones inaceptables, y Serbia era una de las protegidas de Rusia en los intereses en los Balcanes, entonces Rusia moviliza su ejército, el imperio austrohúngaro le declara la guerra a Rusia, y se activa una red de alianza en la cual Francia, Alemania le declara la guerra a Rusia, Rusia le declara la guerra a Alemania, Francia le declara la guerra a Alemania, y así se activa todo un protocolo que se había supuesto de defensivo, y se activan todas las alianzas europeas, y en pocos días, en pocas semanas, se va de un conflicto local en
los países balcánicos a un conflicto europeo en el cual casi todas las naciones van a ser partícipes. Hasta el día de hoy, en la ciudad de Sarajevo, ¿sí? en la actual Bosnia, está el puente latino, que es donde se asesinó a la pareja real. Acá podemos ver, como ustedes pueden ver, el puente latino, es un puente muy antiguo, que obviamente hoy es un destino ineludible de la ciudad. Aquellos que visitan Sarajevo, sin duda es necesario ir al puente latino, donde se produce este hecho de fortuito, ¿no? En el cual un hecho tan singular va a generar una de las guerras más terribles de la historia de la humanidad. Va a ser el detonante, si bien había causas mucho más profundas, esta va a ser la causa que va a detonar este conflicto europeo, después mundial. Acá tenemos cómo se conformó un poco el mapa europeo, ¿sí? Acá están las potencias centrales, que va a ser Alemania y el Imperio Austrohúngaro, ¿sí? Después se va a incorporar el Imperio Otomano, ¿sí? Por el lado de Alemania y Austro-Hungría, Rumania y Bulgaria, y después también tenemos la incorporación tardía de Italia, que si bien estaba en esta red de alianza, en la triple alianza con Alemania y Austro-Hungría, se declaran neutrales al declararse la guerra, y después, una maniobra muy polémica, Italia se cambia de bando y va a pelear con la Entente Cordial. Bueno, básicamente, para hacer un panorama general, a mí me gusta un poquito introducirlos al tema, que antes hay que leer la bibliografía, porque a veces los textos históricos suelen ser un poco densos para aquellos que no vienen de nuestra rama. La guerra, la Primera Guerra Mundial, bueno, esta foto también es icónica, como les decía al principio, con las máscaras, ¿sí? Por la guerra esta bacteriológica. La guerra, sin duda, fue mucho más larga de lo que todos imaginaban. Ustedes tienen que pensar que en un primer momento muchos de los soldados que fueron a la Primera Guerra Mundial estaban contentos de ir a la guerra, no porque querían que los maten, sino básicamente porque durante toda la paz armada se habían hecho servicios militares obligatorios, se había trabajado el nacionalismo, también un poco ese nacionalismo frente a la otra nación, ese odio al vecino, esa necesidad de una guerra que era inevitable. Todos pensaban que tenía que haber una guerra para solucionar los conflictos europeos. Sin embargo, esta guerra, que todos pensaban que iba a ser corta, aplastante de un bando o del otro, ambos dos tenían sus planes, se empantanó en una guerra de trincheras. Muchos por ahí, aquellos que les interesan temas bélicos o les gustan los juegos de la Play, de la Xbox, han jugado estos juegos. La Primera Guerra Mundial siempre se conoce con las trincheras. En realidad, empezó como una guerra de movimiento, pero se empantanó una guerra de trinchera en la cual había enfrentamientos de trincheras que no se avanzaban kilómetros, producían un montón de muertos y no se ganaban territorios. Ahí tenemos otra imagen de las trincheras. Trincheras ocupaban kilómetros y kilómetros en toda la línea entre Alemania y Francia, sobre todo en la parte belga. Y también tenemos la parte submarina, como vemos nuevas tecnologías en esta guerra, toda esa carrera militar armamentística que se había producido durante finales del siglo XIX, principio del XX, se comienza a ver estas nuevas maquinarias de guerra en el Océano Atlántico, bueno, en el Mediterráneo. Sin embargo, la guerra va a tener muchas batallas famosas, que no es lo que nos vamos a encargar en esta materia, en este momento. Sin embargo, por nombrarla, la Verdún es una de ellas. El fracaso italiano en Caporetto, ustedes imagínense lo que fue Caporetto para Italia contra los austrohúngaros y los alemanes, que en italiano Caporetto, decir Caporetto es casi un insulto, una forma de insultar. Bueno, Rusia, que había ingresado, termina saliendo un poco en la desesperación, ¿sí? Se produce la Revolución Rusa, firman un pacto, un tratado de paz con las potencias centrales, en la cual sacrifican un gran pedazo de su territorio, una zona industrial importante, población. Una vez que sale Rusia, al año siguiente va a ingresar a Estados Unidos, un poco con la excusa de que Alemania le había hundido muchos buques mercantes en su guerra submarina, con esa idea alemana de asfixiar a Inglaterra, que es una isla, y no dejarla abastecerse. Vamos a encontrar que en este año, 1918, Wilson, el presidente norteamericano, comienza a negociar una paz, y a mí lo que me interesa es que
de esta parte, de la Primera Guerra Mundial, y que ustedes entiendan, un poco en síntesis, es que imagínense la importancia del momento que se llegaba a los últimos años de la guerra, al último tiempo de la guerra, que Wilson, el presidente norteamericano, decide irse a Europa a ver cómo se iba a firmar ese armisticio, ese tratado de paz. Wilson es el primer presidente norteamericano en ejercicio en visitar el continente europeo. Y el 11 de noviembre de 1918 se va a firmar el final de la guerra. ¿Qué consecuencias nos va a traer esta guerra? Bueno, millones de hombres movilizados. Va a ser la primera guerra en la que se enfrenten naciones, como yo le decía recién. Una vez finalizada la guerra, van a dejar de existir 4 grandes imperios, ¿sí? El ruso, el alemán, el austrohúngaro y el imperio otomano turco, ¿sí? Y los otros imperios van a quedar muy debilitados. Francia va a quedar muy debilitada, Inglaterra no va a ser la misma. Va a haber una crisis de valores. ¿Por qué? Porque nadie va a querer volver a la vida normal después de los genocidios, las matanzas, la violencia que se había vivido, y a la vez la Primera Guerra Mundial había dado por tierra muchas de las ideologías, de las creencias, ¿sí? Y las cuestiones culturales, socioeconómicas, que estaban establecidas durante el siglo XIX y venían históricamente. Ahora también va a cambiar una cosa: Estados Unidos va a nacer como gran potencia, y Europa por primera vez en siglos va a perder su poder hegemónico en el mundo. ¿Cómo va a ser este tratado de paz? Bueno, en junio del 19 se van a juntar en Versalles, en Francia, en el Palacio de Versalles, en el famoso Salón de los Espejos. Va a haber 2 grandes posiciones de cómo firmar esta paz. Esto es muy importante que ustedes lo entiendan, porque va a estar por un lado el presidente francés, Clemenceau, y Wilson. El presidente francés va a buscar obtener garantía para la seguridad de Francia. Eso significaba tener una Alemania débil. Y Wilson, en cambio, mucho más idealista, va a buscar un poco su idea, va a ser buscar la paz universal, buscar la autodeterminación de los pueblos, que cada nación elija si es parte de un Estado o no, elegir su propio destino. Y va a pregonar la idea de generar una Liga de las Naciones para evitar otro conflicto de esta escala. Ahí tenemos un poco una imagen de cómo fue el Tratado de Versalles. Ahí tenemos una imagen de cómo es ese palacio, ese Salón de los Espejos en la residencia de Versalles. Y bueno, un poco para ir sintetizando el tema, podemos decir que hay grandes ganadores, ¿sí?, dentro de Europa, pero hasta cierto punto. Francia queda muy debilitada, pero recupera esa Alsacia y Lorena que habíamos hablado en la anterior y en esta. Italia recupera esas tierras irridentas, pero sin embargo no queda conforme. Italia queda muy inconforme en su participación en la guerra. Se agrandan muchos estados, entre ellos Serbia, que se va a formar la ex antigua Yugoslavia. Y bueno, los grandes perdedores van a ser Rusia, que se tiene que salir de la guerra en un conflicto revolucionario interno, pero pierde una franja territorial de 350 kilómetros entre el Ártico y el Mar Negro. Alemania va a perder un séptimo de su población, un décimo de su población, un séptimo de su territorio, y va a quedar dividida en 2, de forma extrañísima en lo que habían pensado ahí en el Tratado de Versalles. Bueno, Bulgaria pierde su salida al Mediterráneo y Turquía queda despedazada en un primer momento. Acá pueden ver la idea que tuvieron los ganadores contra Alemania de dejarla partida en 2. Ahí ven la Prusia Oriental y Alemania. Y este pedacito que se ve acá de Polonia era para darle una salida al Báltico a Polonia, una salida al mar. Entonces Alemania queda partida en 2. Y no se dejó anexar a Austria a Alemania. Francia buscó básicamente que Alemania pague por la guerra, y no quedaba claro qué tenía que pagar, cuánto, cómo, ¿no? Entonces, un poco el Tratado de Versalles no fue aceptado por el Senado estadounidense. Estados Unidos un poco lo rechaza, no le parece que era la forma. Los ingleses también tienen una posición que no era igual a la de los franceses. Rusia no había sido invitada a las charlas de paz porque solo participaron los ganadores de la guerra, y en cierta forma solo tuvieron decisión aquellos que tuvieron una participación muy directa, como Francia, Estados Unidos, Inglaterra e Italia. Y por otra parte, esta idea, es muy interesante el panfleto que yo les pongo, que en vez de reparación dice preparación, porque en realidad el Tratado de Versalles
en vez de solucionar el conflicto europeo, lo que va a generar es el nacimiento de nuevos conflictos, y va a ser un poco la tierra donde se va a cultivar o el abono que va a hacer crecer a esta nueva Alemania que va a nacer en el rencor, ¿sí?, contra el resto de Europa, que en Alemania le van a comenzar a decir el puñal de la espalda, o sea que sus dirigentes la traicionaron y firmaron este tratado vergonzoso, y era una vergüenza para Alemania. Un poco para tener una idea de lo poco que queda de la Primera Guerra Mundial. Ustedes imaginen que todas las ruinas o los campos de batalla o los lugares históricos de la Primera Guerra Mundial después tuvieron que vivir la Segunda Guerra Mundial, que fue aún más destructiva. Pero acá en Flandes encontramos una reconstrucción de una trinchera, un poco uno se puede vivir cómo era la vida en la trinchera durante la Primera Guerra Mundial. Y otra recomendación, como ya estamos en el siglo XX, ya hay cine, está bien que son todas adaptaciones, no adaptaciones, como se dice, están ambientadas en esa época. Yo les recomiendo a todos ustedes, yo les voy a subir el link para aquello que les interesa, a mí me gusta mucho el cine, me gusta mucho la historia del cine, y me interesa que puedan ver esta película que se llama Feliz Navidad, es francesa, que básicamente habla sobre cómo en el frente francés, inglés-alemán, en una de las trincheras, los soldados de todos los ejércitos se juntan a brindar para Navidad y un poco hablan de que nadie quería esta guerra, querían todos la paz, y era un conflicto entre estados y no entre las personas. Es muy interesante, por ahí a algunos les gusta, están invitados a verla. Bueno, sin más, yo me despido. Es importante que ustedes comprendan que este proceso de la Primera Guerra Mundial es fundamental para determinar el destino de Europa del siglo XX. La firma del Tratado de Versalles va a ser la punta de un nuevo conflicto que va a ser dejar a Alemania pagando una deuda insostenible, dividida contra una posición francesa que fue implacable, que se sobrepuso a la posición norteamericana y que generó una Alemania que crezca en el rencor, ¿sí? Y que después se explica un poco mejor cómo los totalitarismos, cómo el nazismo va a germinar en esa Alemania disconforme, humillada, ¿sí?, por el resto de Europa y sobre todo por Francia. Bueno, esto es todo por hoy. Les dejo un saludo grande, espero que se entienda, que les interese el tema. Es un gran tema, entonces les recomiendo que lean el texto de la bibliografía obligatoria que les voy a poner en el aula virtual, que seguimos con Carpentier de Brum. Y al final de todo esto, un poquito para un ida y vuelta, que ya saber si me han escuchado, si me han leído, por favor respondan el cuestionario, que es un poco una forma que nosotros tenemos para asegurar confirmar que nos hayan escuchado, que les haya interesado el tema, que lo hayan leído, y un poco para también ustedes puedan obtener la regularidad, necesitan aprobar todas estas instancias. Un saludo grande, y cualquier consulta, estoy disponible para cualquier duda de la materia. Nos vemos. Mucha suerte.